Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos con pequeña presentación individual. Mi nombre es Hugo Yomusto, trabajo en Despegar desde diciembre de 2011. Sí, la empresa cambió mucho, yo estuve en el equipo de vuelos, después pasé al equipo de postventa, donde empezamos a armar un pequeño lugar donde juntar información de mucha base de datos, y ahora hace aproximadamente mitad de año, un año, estoy en el equipo de data para juntar información en un solo lugar de todo Despegar. Bueno, yo por otro lado soy Maxi, estoy en Despegar de hace 2 años y medio ya, y entré en el equipo de personalización, pero bueno, junto con Hugo, desde hace casi 6 meses a un año, soy parte del equipo de data, que intentamos implementar esto que le vamos a contar ahora, que es un data lake. Bueno, la idea de la charla sí es contarles un poco el camino y las cosas con las que nos fuimos topando, algunas, si no le podemos contar todo, pues es muy corto el tiempo, para armar un data lake y lo que estamos haciendo, ¿sí? Tanto Maxi como yo empezamos a armar estas cosas en distintos lugares de la empresa y después nos juntaron para tener todo centralizado. ¿Qué es un data lake? ¿Sí? Data lake es un término más marketinero, pienso yo, más de venta, ¿sí? Así como Big Data, y no hace tanto hincapié en son esta y esta y esta tecnología. Pero si definimos data lake, sería un repositorio único de datos donde tenemos información de la más diversa, sin esquemas, es decir, sin estructura, y el objetivo de esto es hacer análisis de los datos, explorar los datos para respondernos preguntas de negocio que surgen en el día a día. Por ejemplo, una pregunta no tan complicada sería, bueno, ¿cuántos usuarios únicos hubo por mes que entraron al sitio o al mobile? Pero un poquito más sería, bueno, ¿cuántos usuarios únicos estuvieron por semana que buscaron vuelos de Buenos Aires a Madrid y además nos respondieron una encuesta en la que nos dijeron que están contentos y además tuvieron un cambio de vuelo, etcétera, etcétera? ¿Sí? Ahí ya se complica un poco la pregunta. ¿Por qué se complica la pregunta? Bueno, les tengo que contestar un poco del contexto de nuestra empresa, ¿sí? Tenemos nosotros un cloud privado, ¿sí? Una nube privada, tenemos nuestros servidores, nuestros routers, nuestros switches, tenemos también un software de virtualización arriba y tenemos... ahí empezamos a sacar un poco de datos con los chicos de infraestructura, unos 700 desarrolladores que acceden al cloud privado. ¿Sí? Esto significa que son 200 personas que pueden crear máquinas, que pueden desarrollar aplicaciones y deployarlas y monitorearlas. Tenemos 2.000 clusters, 6.500 instancias y 300, 400 deploy por día. Cada equipo, dependiendo de dónde trabaje, tomará las mejores decisiones de acuerdo a su problemática. Por ejemplo, un equipo que se dedica a guardar las transacciones de la gente, de sus pasajes, muy probablemente use una base de datos MySQL, un Postgres, ¿sí? Para guardar su información, y tratará con decenas de miles de transacciones por día. Ahora, alguien que trabaja en el equipo de búsquedas o alguien que trabaja traqueando el comportamiento del usuario tendrá millones de búsquedas diarias y no va a elegir un MySQL, sino que va a elegir un Cassandra, un Elasticsearch, un MongoDB. ¿Sí? Hicimos unas cuentitas y vimos que tenemos 130 Cassandras, 74 Mongos, 80 MySQL, 75 Elasticsearch, y yo me quedé un poco atormentado por esto, pero es más o menos el contexto en el que hicimos las soluciones que hicimos. ¿Sí? Está todo muy lindo, cada uno puede elegir su base de datos, puede deployarla, pero si yo, por ejemplo, tengo una aplicación en la que guardo la información de login y está en un Cassandra, no voy a poder cruzar esa información con una base de datos Mongo que tiene la información de las encuestas. ¿Sí? Tampoco voy a poder cruzarla con una información que está en Elastic, que puede tener, por ejemplo, la información de cambios de vuelos. Si cuando él elige ahora no quiero viajar a esta fecha, quiero viajar a otra fecha, es otro equipo el que gestiona eso y lo guarda en su base de datos. ¿Qué termina pasando en este contexto? ¿Sí? Los analistas siguen queriendo cruzar información y los desarrolladores curiosos que quieren ayudar al negocio también. ¿Qué termina pasando? Bueno, empezamos a pedirnos CSVs entre todos. ¿Sí? El analista que quiere cruzar login con información de encuesta va a los dos equipos y dice, ¿me puede bajar un CSV con esta información de las encuestas? Y vos, que estás en el equipo de login, ¿me puede bajar un CSV con la información de, bueno, de login, etcétera, etcétera? Esto no va a escalar, ¿sí? Porque los CSV cada vez son más grandes y tenemos gente que dice, bueno, ¿y cómo te lo paso? ¿Te lo paso por mail? ¿Te lo paso por Dropbox? ¿Lo dejo en un repositorio centralizado? Además, esto se torna rutinario, ¿sí? Si alguien quiere hacer un seguimiento de alguna característica del negocio día tras día, empieza a pedirle, ¿me bajás el CSV? Y al día siguiente tenés pidiéndole de nuevo, ¿me bajás el CSV? Y el desarrollador no quiere andar haciendo reporting, sino que lo que quiere
es desarrollar. Sin quererlo, terminamos teniendo un data hub sin saber lo que significaba un data hub. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, tratando de unificar la información, encontramos en Internet una herramienta open source que se llama Apache Drill, que lo que permite es conectarse a diversas fuentes, ¿sí? No todas las que están ahí, pero algunas sí, y poder ejecutar SQL, para yo poder queryar las distintas fuentes y poder cruzar la información. Esto tiene algunas ventajas, ¿sí? Tenemos una única interfaz con el usuario, ya no tengo que ir y conectarme a esta base de datos, bajarme el CSV a mi máquina y cruzarla con el Excel, sino que tengo este Data Hub, en este caso Drill, y a través de eso accedo a las distintas fuentes de datos. Tengo un único lenguaje de consulta, en este caso SQL, ¿sí? A los analistas que no sabían SQL, les enseñamos SQL, un gran poder uno tiene sabiendo un poco de SQL, y les recomiendo una aplicación que es un Duolingo de SQL, ¿sí? El Learn SQL, se lo bajan, aprenden SQL y pueden acceder más a los datos. También pueden cruzar información, cosa que antes hacían en el Excel, acá pueden, hablando para este lado, me escuchan. Pueden cruzar información, cosa que antes lo hacían en su Excel. Y además, algo que tratamos de hacer es democratizar el acceso a los datos. O que esté disponible para la mayor cantidad de gente para que puedan tomar las decisiones correctas. En la empresa tenemos un sector de BI, pero generalmente el sector de BI se enfoca más en reporting para directores o gerentes altos, pero el analista que está al lado del producto, el analista de login, el analista de inteligencia de encuestas, etcétera, etcétera, necesita más detalle de información que el equipo de BI no le va a dar. Así que la ventaja del Data Hub es que tenemos la información de todas las bases de datos detalladas al acceso de las personas que lo necesitan. Pero tiene desventajas. ¿Sí? Los conectores que tiene Drill y otras herramientas tienen problemas de ineficiencia, tienen además no existen conectores a toda la base de datos y tampoco escala mucho. Para darles un ejemplo, ¿sí? Algo que se puede hacer con Apache Drill y con herramientas similares, si yo quiero hacer esta consulta, ¿sí? SQL, espero que entiendan la mayoría, pero yo les digo, quiero contar de las ventas y las encuestas juntas, bueno, ¿cuántas encuestas tiene un puntaje mayor que 8 de un viaje que sale después del 10 del 6? ¿Sí? Las ventas las tengo en una base de datos Postgres o MySQL y las encuestas las tengo en un Mongo. Esta herramienta lo que hace es traducir este SQL a los lenguajes particulares de cada storage. En el caso de las ventas, le pasará ese SQL donde filtrará lo que les corresponde a esa base de datos y en el caso de Mongo lo pasará al lenguaje de query de Mongo donde filtrará que el puntaje sea mayor que 8. ¿Pero qué problemas tiene esto? Bueno, si la gente empieza a queryar a través de este Data Hub, cada query termina impactando en las bases de datos productivas. ¿Sí? Las bases de datos productivas están optimizadas para tráfico productivo, no para analytics. Además, si por ejemplo no tengo un índice por fecha de viaje, en el MySQL, en el Postgre, ¿qué termina pasando? Bueno, esa query termina siendo un poco lenta y voy a tener que hacer un full scan. Lo mismo con Mongo. Si no tengo un índice por el campo puntaje, me voy a traer toda la base de datos. Y además, no siempre estas herramientas, como Drill, saben bajar todos los filtros a los orígenes de datos y muchas veces se terminan trayendo toda la base de datos. Por ejemplo, en algunos conectores, si yo hago un select count asterisco, me trae toda la información y después las cuenta en memoria. Si eso no da si todos empiezan a hacer un count asterisco. ¿Qué terminamos haciendo? También sin saberlo, generando un data lake. Dijimos, bueno, en vez de que cada vez que alguien quiera hacer una query vaya a un conector y que acceda a una base de datos productiva, bueno, nos traemos una vez por día, si algo simple, toda la información que se va necesitando. Cuando alguien necesitaba la tabla de venta, dijimos, bueno, incorporemos la tabla de venta una vez por día en nuestro repositorio centralizado, que es nuestro data lake. Y Drill lo que permite es hacer sentencias como create table, lake ventas, como un select del origen de datos ventas. Esto lo que hace es me genera en mi repositorio centralizado la tabla de ventas. ¿Sí? Es algo sencillo que con poco esfuerzo implicó un gran valor para la gente que necesitaba los datos. Así que tuvimos
gente feliz consultando a través de SQL en nuestro Data Lake. Ahora les explico un poco las herramientas a modo de mencionarles cuáles usamos. Gente feliz ejecutando SQL en nuestro Data Lake, que acababa de aprender SQL, pero tenía que conocer los esquemas de cada una de las bases de datos. ¿Sí? Ustedes cuando desarrollan, eligen su esquema no pensando en cómo va a ser consultada por un analista de negocio, sino que lo diseñan de acuerdo, si ustedes son Hibernate, bueno, como lo diseñan ustedes, si ustedes van directo a la base de datos, como ustedes lo han diseñado. Cada persona que hacía un SQL tenía que ir y hablar con los equipos, y tiene que ir y hablar con los equipos para saber qué guardó en cada campo de la tabla. Otra cosa que fuimos agregando son los notebooks. ¿Sí? En unas charlas anteriores de Python vieron Jupyter. En este caso, por mi lado de la empresa, elegimos usar Zeppelin. Acá tenemos las tecnologías que permite usar, escribir SQLs, ¿sí? Ir explorando los datos, graficar rápidamente SQLs y compartir esa información. ¿Qué tecnologías utilizamos? Bueno, Drill para queryar, Zeppelin, hay un screenshot de la página. Y HDFS, para los que no conocen HDFS, es como el clásico de la gente que vende Big Data. ¿Sí? Es un file system distribuido que bueno, tiene tolerancia a fallos y cosas por el estilo. Bueno, lo que contó Hugo hasta ahora fue lo que ocurrió en un lado de la compañía. Como les dijimos, tanto Hugo como yo venimos de dos lugares diferentes. Por su lado, pasó por muchos equipos, vuelos y postventa, y yo vengo del lado de personalización. En personalización lo que estuvimos haciendo fue, con el tiempo, llegar a una solución que nos dimos cuenta que era muy similar a lo que Hugo y el equipo de Hugo estaba haciendo por su lado. El origen del Data Lake, si quieren, de personalización, comenzó desde los eventos del sitio. Todo lo que se hace en el sitio genera eventos. Cada vez que ustedes buscan, por ejemplo, un vuelo o buscan un hotel, eso genera diferentes eventos. Cada interacción que hace el usuario con el sitio genera un evento diferente. Ahora, cada persona, cada unidad de negocio, ya sea hoteles, vuelos o diferentes, genera un evento. Ese evento es estructuralmente diferente, ¿okay? Porque obviamente la gente de hoteles quizás quiere enviar cuál es la habitación, cuántas estrellas tiene el hotel, cuál es la duración, y la gente de vuelos ni siquiera tiene esas entidades, ni siquiera tiene esos conceptos, ¿bien? Entonces, cuando empezamos a trabajar con todo esto, nos subamos al caballo de Big Data, que habla un poco de los datos no estructurados. Y dijimos, bueno, quizás no necesitamos estructura, quizás es cada quien mande lo que quiera, cada quien manda los eventos que considera pertinentes, los eventos que considera importantes, y así vamos cada vez avanzando sobre eso. Ahora, todos los eventos que se generan en el sitio en la actualidad pasan por Kafka, que para el que no lo conoce es muy similar a Kinesis, si alguien estuvo en la charla de a la mañana, que no es una cola propiamente dicha, pero tiene la semántica de publish and subscribe para recibir eventos. Lo que eso permitió es que desarrolladores generen aplicaciones que consumen de este stream de eventos en real time y hacen lo que quieran. Pueden hacer aplicaciones que sirven a la personalización, por ejemplo, en recomendación de contenido, o pueden hacer reporting, métricas, dashboards, etcétera, en fin. Todo lo que pueden hacer en base a los eventos del sitio. Esto estaba muy lindo, funcionaba muy bien, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que estábamos dejando de lado a una gran parte del mercado, que es el mercado de Analytics. Podíamos hacer una aplicación en desarrollo por cada query, por cada consulta que el analista quería responder, pero empieza a dejar de escalar. Como dijo Hugo, si yo quiero, por ejemplo, saber cuál es el promedio de búsquedas con destino a Miami, puedo construir alguna aplicación que me haga eso y me calcule el promedio de búsquedas para todos los destinos. Pero de repente empiezan a aparecer analistas que quieren responder preguntas más específicas. ¿Cuál es el promedio de búsquedas a Miami para la gente que buscó con más de 2 personas? O la gente que buscó con 3 personas. ¿Cuánta gente que buscó con 3 personas a Miami terminó comprando? Etcétera. En fin, un montón de preguntas que se convierten en aplicaciones muy específicas y sería mucho desarrollo hacerlas para cumplir ese propósito. Entonces, por nuestro lado, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Agarramos toda la información que estaba en Kafka y las bajamos a esto que, bueno, es el Data Lake que venimos a contarles, que no es más que un HDFS de fondo. Pero lo que esto permitió es que los desarrolladores hagan y compilen código, que código nosotros llamamos a procesos batch, que pueden ser en su momento fueron MapReduce, ahora son Spark, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bien, en fin, procesos batch que ejecutan periódicamente sobre los datos, permitiéndoles no desarrollar una aplicación entera que escuche un stream de eventos, sino simplemente el código que necesitaban hacer. Y luego, con el tiempo, también, independientemente, en otro lado de la empresa, llegamos a la conclusión de que necesitábamos notebooks. Notebooks en el sentido que habló Hugo recién, que son, como Jupyter, un entorno en el cual uno puede programar código de manera interactiva contra el Data Lake. Hablando un poco de tecnologías, ahora sí, nosotros lo que terminamos usando es, en cuanto a la parte de código, en la actualidad, en los procesos batch, como les comenté, 100% Spark. Cada persona dentro del equipo puede desarrollar un proceso Spark
nosotros lo scheduleamos, lo mandamos y lo procesamos sobre nuestro data lake. Para almacenar los datos, al igual que Hugo, nosotros usamos HDFS, que es el file system distribuido de Hadoop. Y bueno, como notebooks, nosotros terminamos usando Jupyter, que es otra notebook, al igual que Zeppelin, que sirve para hacer prácticamente lo mismo, pero de diferente manera. Bien. Como les dije antes, cuando empezamos a trabajar sobre este tema de los eventos y de la solución de streaming, lo primero que dijimos es no a los esquemas. ¿Por qué no a los esquemas? Porque en la literatura, siempre que se habla de Big Data, se habla de eventos no estructurados, se habla de Hadoop, obviamente, se habla de la flexibilidad de consulta que uno gana al no estructurar los datos. Porque si uno tiene los eventos lo más crudo posible, potencialmente puede hacer cualquier query que quiera, cualquier consulta sobre esos mismos datos. Al no poner esquema al principio, nosotros ganamos una baja barrera de entrada para todos los que querían streamear eventos o para todos los que querían traquear eventos, lo que afectó a la aceptación de los usuarios y hizo que esto se desarrollara bastante rápido. ¿Bien? Sin embargo, con el tiempo, nos dimos cuenta que sí a los esquemas. Los esquemas es algo que hay que querer, hay que tener, es algo que hay que necesariamente adquirir con el tiempo. Porque obviamente, ¿qué es lo que pasó a lo largo de 1, 2 o 3 años de esta herramienta? Los datos que enviaban a las personas que traqueaban empezaron a evolucionar, empezaron a cambiar y nadie sabía realmente qué era lo que había en esos eventos. ¿Bien? Se hicieron un montón de esfuerzos para tratar de que esto no sea así, pero la verdad es que si uno no tiene claro cuáles son los esquemas que uno está escribiendo, es muy difícil después hacer consultas o extraer información sobre los datos. Y esta es una de las verdades que venimos a contarles. Porque en la literatura, como dije, se habla mucho de no esquemas. Sin embargo, nosotros, personalmente, en nuestra experiencia, creemos que los esquemas son útiles y que es algo que hay que tener. Mejoran la usabilidad de los datos, permiten el control de tipos de datos, ¿bien? Y facilitan la sanitización de los datos. Cuando digo permiten el control de los tipos de datos, me refiero a cosas, por ejemplo, obviamente que no manden un string cuando es un numérico, o que no manden cualquier valor en cualquier campo, que ha pasado y puede pasar. Yo he visto estas trace en un string. Sí, ha llegado stack trace en eventos, han llegado cosas que no están muy buenas. Entonces, quizás me desdiga un poco con lo que dije recién. ¿Por qué? Cuando dijimos que al comienzo trabajamos con la no estructura de los datos, estoy mintiendo. Es imposible para cualquier aplicación hablar del no esquema de los datos. El esquema siempre existe, el esquema siempre está ahí. Pasa que o es un esquema en la lectura o es un esquema en la escritura. Cuando uno hace la consulta exploratoria, uno en cierta manera está definiendo cuál es el esquema que está leyendo. Entonces uno puede hacerlo del lado en el que lee o del lado en el que escribe. Si uno lo hace del lado en el que lee, uno termina teniendo diferentes puntos de esquema en diferentes lados de la aplicación. Son 3 esquemas diferentes que potencialmente pueden ser diferentes. Empieza a ser un problema. Sin embargo, obviamente, si uno toma un esquema en la escritura, uno pasa el problema a un único lado y es más fácil de controlar. Bien. Para hacer esto, para llegar un poco a este propósito, lo que hicimos fue desarrollar una herramienta que se llama Atlas. Atlas, por si quieren, el mapa de todos los eventos, que nos sirve para saber qué eventos deberían venir en qué campos deberían venir en qué eventos, perdón, qué regular expressions debería aceptar cada campo, si es obligatorio o no es obligatorio, entre otras cosas más que puede hacer la herramienta. Bueno, entonces, vinimos de 2 mundos, ¿sí? Este era el primer mundo que conté yo, y los unimos. Filosóficamente tenemos 2 tipos de informaciones, ¿sí? Por un lado, lo que viene del streaming, que son eventos históricos que pasaron en el pasado, un clic se hizo y nunca se va a cambiar, son inmutables en el tiempo. Y por otro lado tenemos información de la que yo hablaba al comienzo, que son reservas. Por ejemplo, una reserva puede ir cambiando de estado, puede estar emitida, puede estar cancelada, ¿sí? Puede estar en viaje, etc. Entonces, esa información la bajamos diariamente y tomamos la decisión de bajarla diariamente porque traerse toda la tabla no era tanto tiempo como implementar un sistema de deltas para bajarnos de a pedacitos las cosas que cambiaron. Así que, ¿qué terminamos teniendo? Un HDFS donde guardamos todo en formato Parquet, ¿sí? Que para los que no lo conocen es un formato columnar, comprimido, indexado y además sirve para procesamiento distribuido. Bueno, lo que le contamos hasta ahora fue cómo unimos nuestros 2 mundos, si quieren, de dónde viene, del equipo donde vengo Hugo, del equipo donde vengo yo, a un único lugar teniendo eventos real time y eventos en snapshot. Cuando nos unimos, estábamos en una disyuntiva. Algo que podíamos hacer, por ejemplo, es salir de nuestro cloud privado y empezar a trabajar en AWS. ¿Por qué podríamos llegar a tomar esta decisión? Bueno, un poco es el ABC de AWS si quieren, pero
cuando hacen soluciones de código, cuando hacen soluciones de batch sobre los datos, es muy difícil, si no imposible, estimar cuál va a ser la demanda de cómputo del clúster. Hoy pueden ser 2 analistas, mañana puede ser 10, pasado mañana puede ser todo el equipo de vertical de vuelos o todo un equipo entero que quiere tener información, por lo cual la demanda puede crecer o variar en el tiempo muy dramáticamente. Obviamente yo no puedo estimar un clúster para el mayor de los tamaños porque son demandas que se extinguen muy rápidamente. También, en una primera etapa, tuvimos un rápido aumento en la capacidad de storage porque mientras la gente se iba dando cuenta de lo que teníamos, más y más bases de datos se querían sumar para poder cruzar los datos entre las bases de datos. Entonces no podíamos estimar la demanda de cómputo a priori y tampoco podíamos saber cuánto era la capacidad de storage que íbamos a tener en el corto plazo. Obviamente, elasticidad. En Amazon yo puedo crear miles de instancias, cientos de instancias y voy a poder solucionar ese problema. Y como pequeño dato anecdótico, los precios de storage comparados con nuestro cloud privado son 2 o 3 veces más baratos. Bien. Entonces, ahora sí vamos a la arquitectura. ¿Qué fue lo que hicimos? Así como tomamos la decisión de salir de nuestro cloud privado e ir hacia AWS, también tomamos una gran decisión de arquitectura. ¿Quiénes de acá conocen o escucharon o implementaron Hadoop en algún lugar? 1, 2, 3, bueno, poquita gente. Bueno. Por ejemplo. ¿Cómo? Pobre gente. Pobre gente, los compadezco. En fin. Cuando uno habla de Hadoop, en la literatura se habla mucho de localidad de datos. De que los mappers, los reducers o el proceso que uno corra local a los datos. Bueno, nosotros venimos un poco a desmitificar eso. Y no somos nosotros porque somos Hugo y Maxi, somos nosotros porque leímos un paper de Google que dice que no hay que hacerlo más. ¿Por qué? Google obviamente es un caso particular en el que dice que tienen, según ellos, 1 petabit de transferencia de red en sus redes, por lo cual el cuello de botella deja de ser el disco y pasa a ser, deja de ser la red como era antes y pasa a ser el disco. Bien. Y nosotros las pruebas que hicimos en nuestra arquitectura, en AWS con 10 gigabits, que es lo que promete Amazon en su cloud, es que de nuevo, a las velocidades en las que estábamos midiendo, el cuello de botella deja de ser el disco y pasa a ser la red. Bien. Por eso lo que hicimos fue generar un único clúster grande de HDFS para los datos y después clústeres de cómputo arriba que crecen independientemente del clúster de storage. Tenemos 2 clústeres que son independientes. En uno de los clústeres montamos Spark y en otros clústeres montamos Presto, que son las 2 soluciones que tenemos para queryar, si quieren, el data lake de fondo. No sé cuánto tiempo me queda, pero quería mencionar algo importante. Algo con lo que nos chocamos al momento de trabajar en AWS. Cuando empezamos en AWS, dijimos, bueno, ¿qué queremos? Queremos los discos más rápidos para esto. SSD y instancias i3, para los que no las conocen, tienen discos SSD locales. Dijimos, bueno, funcionan bien, son rápidos, los probamos, maravilloso. Implementemos un clúster en i3. Los implementamos, en principio fue un clúster chico de 10 máquinas, y a la semana o a las 2 semanas nos empezaron a llegar notificaciones de AWS de que iban a apagar esas instancias para migrarlas, todas, en menos de 3 días. Lo podemos hacer, es algo que se puede hacer, es algo que operatoriamente Hadoop permite, no hay ningún problema, pero fue un poco fuerte para nosotros pensar que Amazon, por un giro de mano, podría potencialmente pedirnos de migrar nuestras instancias a otras instancias, perdiendo la información del SSD, porque el SSD es efímero, local, y se pierde cuando uno hace estos movimientos. Entonces, lo que decidimos hacer fue tener tanto el SSD del i3 para ganar velocidad y EBS para mantener réplicas de los datos y así ante estas situaciones poder seguir manteniendo la información siempre presente. Bien. Bueno, otro gran problema que tuvimos, otra gran decisión que tuvimos que tomar fue migrar los datos. Como les dije, teníamos los datos en un cloud privado y queríamos llevarlos a AWS. No sé si alguien alguna vez tuvo que hacer eso, pero en la documentación de Amazon ofrecen dos maneras de hacerlo. Un Direct Connect y esperar, que es un enlace de red dedicado de 1 gigabit, de 1 Gbps, o Snowball, que cuando leí la documentación, yo soy muy nuevo en Amazon, no conozco mucho, pero cuando leí la documentación, para el que no la conoce, Snowball es, te traigo una appliance, una máquina gigante, me copio los datos y me los llevo, como por camiones, por avión, por barco, por como sea, al data center donde están tus datos. Recomiendan ese servicio cuando uno tiene 50 teras, 100 teras de información, porque la capacidad de transferencia de un camión lleno de discos rígidos es muy alta, mucho más rápida que 1 Gbps en Direct Connect. Nosotros fuimos por la solución del Direct Connect, esperando un par de días hasta que toda la información se fuera pasando de nuestro clúster privado a AWS. Para recalcar, en principio, no somos la primera instancia que tiene la empresa en AWS, hay varias, ya existía un Direct Connect implementado en sistema, pero obviamente nosotros lo que queríamos hacer era pasar información en el volumen de los teras de información. Por lo cual corrimos el comando se llama distcp
en Hadoop, para el que lo conoce, copia de un clúster de Hadoop a otro clúster de Hadoop remoto, y nos empiezan a llegar mails, la gente de redes se nos contacta y dice, che, ¿puede ser que estén consumiendo todo el ancho de banda? Sí, puede ser. De hecho, estábamos consumiendo todo el ancho de banda y perjudicando a cualquier otra persona que quisiera usar el enlace. Lo que tuvimos que hacer, o lo que hicimos, fue usar otro de Connect que teníamos para hacer una transferencia un poquito más dedicada. Bueno, así a modo de conclusión, más allá del término marketinero de Data Lake, lo importante es la necesidad que tienen, que es juntar información de distintas fuentes. ¿Sí? Quizás no todos tienen el problema de tener un montón de base de datos, es el problema que tuvimos nosotros y teníamos que satisfacer esta necesidad de cruzar información. Fuimos por uno u otro camino, ¿sí? Con mayores o menores problemas, pero pudimos llegar a tener todo en un solo lugar, en este caso un HDFS. También la importancia de los esquemas, ¿sí? Así como comentaba Maxi, si bien la gente que vende el concepto de Data Lake dice la información así como viene la guardás, nosotros creemos que es mejor poner más esfuerzo en la entrada del Data Lake, ¿sí? Y especificar esquemas, y va a ser más saludable para todos. Y además, para pasar a Amazon, bueno, lo importante también es hacer mediciones para ver si se banca de alguna manera la infraestructura que ustedes quieren dejar en Amazon, ¿sí? La que ustedes eligieron o por la que están yendo. Hay varias cosas más que vamos a seguir investigando, ¿sí? Como MR, S3, etcétera, etcétera, que se usan en otra parte de la compañía, pero en este caso, como ya veníamos usando nosotros las tecnologías, preferimos llevar esto a Amazon y después ver qué hacemos para cambiarlo. Así que bueno, hasta ahí. Quizás el año que viene podemos hablar de una alternativa si es que la hallamos. Así que bueno, ¿preguntas? Sí. Vos comentás que tomaron una decisión importante en definir el esquema en la escritura, o sea, la entrada del pipeline. ¿Cómo hacen ustedes para, digamos, cuando agregan, tienen que estar normalizando cada nuevo data source que están metiendo en el pipeline? Y tienen que tomar el trabajo explícito de definir un esquema, Sí. para que no pierden data. Sí. Sí. Es una constraint que ya tiene tu estructura. A ver, actualmente estamos en proceso de llevar todo hacia ese lugar. La verdad es que quedan algunas cosas todavía que no tienen esquema, que estamos tratando de llevar a eso, pero sí, en definitiva lo que queremos es que al comienzo de la ingesta de datos, cualquier persona pueda, de la manera más amigable posible, definir el esquema de los datos. Ok, y lo que no está definido en ese esquema se pierde. En principio lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo por ahora es, si no es compliant con el esquema, marcarlo como no compliant para que cualquier analista después pueda filtrarlo, pero no perder información, porque vos lo que querés en este tipo de cosas es nunca perder la información. O sea, es queryable lo que vos definís en el esquema, pero la información en algún lado ustedes Sí, la están guardando. sí. Sí, o sea, hay un montón de cosas que no contamos, pero la parte de streaming se guarda primero en Avro, que es un mapa, y después la pasamos a Parquet. El tema es que nosotros queremos que todo se query en Parquet, y para queryarlo en Parquet necesitas esquema. Parquet es 10, 100 veces más rápido que Avro. Así Y además queremos que la gente que traquea la información sea consciente cuando define un evento o algo a traquear. ¿Sí? No tengo problema que me defina 20 eventos, pero decime qué es cada cosa. O sea, que me definas un evento con 20 campos. ¿Sí? Pero queremos que nos digan qué es cada cosa. Le sirve al que está traqueando y también al que va a queryar después para saber qué información es. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, nosotros actualmente tenemos en todas las instancias i3, las máquinas i3 con disco efímero, y las ST1, que para los que no lo conocen son HDDs rotacionales, que son mejores para high throughput cuando son bloques contiguos de datos, según la documentación de Amazon. La verdad es que no hicimos métricas exhaustivas porque nosotros usamos una política de Hadoop en la que nosotros definimos que la data que está en SSD es la primaria que van a buscar todos los lectores. Preferentemente se va a leer del SSD. Preferentemente se va a buscar el SSD, si no al ST1. La verdad es que cuando hicimos ese cambio no notamos una mayor pérdida de performance. Había una preguntita por allá. Sí, hay algo que no dije respecto a Apache Drill, que esto es lo que, por tema de tiempo, ¿sí? Llegamos a esto todo unificado y estamos en el medio de cambiar Apache Drill por un tema de compatibilidades con formatos de Parquet por Presto más Hive. Ven que aparece ahí la abejita, ¿sí? No todo Hive, sino la parte de Hive que tiene el Metastore, que es donde
Hive guarda la estructura de las tablas, en qué lugar está guardada la tabla y en qué formato está. ¿Sí? Estamos llevando a que tanto la parte de streaming guarde ahí qué tablas hay o qué eventos hay, y tanto la parte de importaciones que hacemos diariamente guarde ahí qué tablas hay y en qué formato está. ¿Sí? Están todas en Parquet. Y alguien que va a queryar, ahora por drill uno va a queryar por drill y no sabe previamente qué hay. ¿Sí? La filosofía de drill es, bueno, existen un montón de archivos en el HDFS, yo tengo que ir y poner, bueno, quiero a este directorio, se toman todos los archivos Parquet y aparece la tabla. En el caso de Presto con Hive, nosotros queremos que sepamos ya qué tablas hay y hacer select de esas tablas previamente. No sé si satisface tu... Perfecto. Bueno, muchas gracias Hugo y Maxi de Despegar por su charla.